Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Se trata de lo que permite que nuestro país se mueva. Algunos son renovables, pero la mayoría de los recursos, y de eso estamos hablando, se acaban. Hemos tratado durante 2012 muchas veces el tema del agua, del litio, del cobre, de la pesca, de los bosques, porque son sin duda los temas que nos van a preocupar más este año y a futuro a medida que todos esos recursos vayan disminuyendo. Una mirada general sobre este tema y tratar de ver los temas particulares de cada uno de estos ámbitos es lo que haremos el capítulo de hoy en Panorama 15. Bienvenidos. Panorama 15, la voz de las regiones. El cobre es el recurso mineral más explotado en nuestro país y por años ha sido el sueldo de Chile. En la región de O'Higgins está la mina subterránea más grande del mundo. ¿Cuál es el futuro de la explotación de este recurso y por cuántos años más podremos contar con este ingreso tranquilamente sin quedarnos sin sueldo? El informe es de Mauricio Valderrama. Durante el año 2012, la división El Teniente de Codelco aportó al Estado de Chile cerca de 1.800 millones de dólares. La misma división en la actualidad extrae cerca de 420.000 toneladas de cobre fino al año y espera aumentar en 30.000 toneladas, llegando a 450.000 dentro de los próximos 5 años. En El Teniente aseguran que estas cifras seguirán, al menos manteniéndose, ya que la gran cantidad de cobre existente permite niveles altos de extracción. El nuevo nivel mina, cuya primera tronadura fue en septiembre del año 2012, aumentará la capacidad de extracción y empleos de la cuprífera, asegurando también una producción constante de cobre de aquí al menos a 100 años. La verdad es que Teniente, a pesar de ser una operación de larga data, tiene calidad en términos del volumen y ley de su reserva, que hoy día se comparan favorablemente con cualquier yacimiento en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso nos asegura a nosotros de que vamos a tener cobre por bastante más que en los próximos 50 años. Es el mismo gerente de la división El Teniente, Álvaro Aliaga, quien señala que probablemente se deba abrir un nuevo nivel mina en los próximos años que aseguraría la producción de Teniente por muchísimo tiempo más. Y lo más probable es que dentro de muchos años vamos a tener un nuevo nivel mina 2 que va a poder asegurar la mantención de la producción de cobre bastante más allá de lo que hoy día tenemos imaginado. Otro de los aspectos que aseguran un buen futuro para el cobre es también la variedad de utilizaciones que se le está dando en la actualidad. Cuando el precio del metal está caro y otros materiales entran a la pelea para reemplazarlo, nuevos usos mantienen en el mercado al cobre activo y competitivo. Otros usos que se están viendo hoy día tienen que ver con el uso, por ejemplo, en el tema de la salud de los hospitales. Nosotros tenemos experiencia muy exitosa en el Hospital Sotero del Río y aquí, en el propio Hospital de Rancagua, vamos a iniciar también el uso del cobre en pasamanos, en los lugares donde hay contacto, por ejemplo, en las unidades quirúrgicas de los hospitales, porque el cobre con esta especial característica permite que las bacterias no existan. Codelco también apunta a seguir mejorando sus tecnologías de extracción y procesamiento del cobre, el principal recurso de Chile. La idea es mantener la competitividad y los costos que permitan entregar un producto rentable, para lo que también es necesario asegurar la calidad del empleo de todos sus trabajadores. Mauricio Valderrama, Panorama 15. El destino de la pesca fue zanjado por 20 años en el Congreso cuando terminaba recién este 2012. El futuro de la explotación de este recurso generó una discusión nacional, todos la recordamos, y fue en la región del Biobío donde se ha generado todavía la mayor oposición. Las voces que hablan de un escenario negativo a futuro para los pescadores artesanales, particularmente en la nota de Andrea Parra. La historia de la legislación pesquera es la de una normativa que, en la medida que se ha acrecentado la escasez de peces en el mar, ha ido excluyendo a los actores de menor poder económico, asegurando la participación de un exclusivo grupo de empresarios. La nueva ley establece la entrega indefinida y gratuita de las cuotas de pesca que hoy tienen las familias que controlan el 80% de la pesca en el mar chileno. Estas cuotas serán divisibles, transferibles, transmisibles y sujetas a cualquier tipo de negocio jurídico. Perjudica a la región. Primero decir que los recursos que son de todos los chilenos ha sido entregada por 20 años, renovables, heredables, las pueden vender, transmisibles, etcétera. O sea, todo eso le quita el derecho a todos nosotros los ciudadanos a nivel nacional.
Sin duda, donde la oposición a esta ley se hizo evidente fue en la región del Biobío. En Caleta Los Rojas, en Coronel, Talcahuano y Lota, las protestas y enfrentamientos con carabineros se hicieron cada vez más frecuentes. Despido, aunque nos digan que no, de parte del mundo industrial. Aquí hay una reducción de las cuotas, tenemos problemas con los recursos y efectivamente siento que no está todavía limitado y discutido y no se superó el tema de la regionalización, que es un tema político, administrativo que nos afecta a todas las regiones y especialmente la nuestra. El gobierno insiste en engañarnos. Nos dice que sí, nos llama que sí, vamos a arreglar esta situación para poner lo que les conviene, para que haya una ley más justa y siempre terminamos en lo mismo. Una de las peticiones de los pescadores artesanales del Biobío era la apertura de las fronteras para la flota local y así poder pescar en las regiones colindantes, porque los pescadores de la región aseguran que la iniciativa legal restringe la zona de acción y encarece los costos con la imposición del posicionador satelital y otros implementos. Puntos que quedaron lejos de discusión y que hoy los tiene con el temor de perder el empleo sin saber qué hacer, ya que, como señalan, nacen y mueren pescadores. Andrea Parra, Panorama 15. En Chile, petróleo y gas natural se extraen de Tierra del Fuego y en el Estrecho de Magallanes. Somos un país importador de este recurso, pero queremos saber en Panorama 15 cómo se elabora y quiénes se ven beneficiados con esta pequeña porción que pertenece a nuestro país. Nos informa Karen Undurraga. Los hidrocarburos fueron un motor de desarrollo en la región de Magallanes a mediados del siglo pasado. Fue en 1945 cuando se descubrió el primer yacimiento de petróleo en la isla de Tierra del Fuego, y desde entonces la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, ha perforado exitosamente alrededor de 1.500 pozos. El petróleo trajo una serie de desarrollos en las áreas de Tierra del Fuego y la parte continental de esta región, y significó un desarrollo de servicios asociados a esta industria, lo que nos ha llevado a lo que somos hoy día, digamos. El recurso se extrae mediante plataformas de perforación que utilizan diversas técnicas para elevar el crudo hasta la superficie. Sin embargo, no solo hay petróleo en los yacimientos. En muchas ocasiones, este viene acompañado por una capa de gas que se encuentra a un nivel más elevado. En los 80, vino un nuevo resurgimiento de los hidrocarburos en base a la utilización de un producto secundario de valor agregado con el gas. Fue la producción de metanol. Pero en la actualidad se agotan los yacimientos conocidos para explotar estos recursos. Tratar de encontrar gas o la opción, digamos, que podría ser de gasificación por un tema geopolítico. O sea, tendríamos hoy día un producto que es propio nuestro y no estando importando gas de otros países. La comunidad magallánica se ve beneficiada por el gas que se produce en la región. Su precio es más bajo que en el resto del país y constituye un bien de primera necesidad para la mantención del hogar. Pero ¿qué pasará con la matriz energética de la región si estos recursos se acaban? Primero, en la búsqueda a través de perforaciones para encontrar gas o petróleo. Segundo, ver la factibilidad técnica y económica de construir una planta de gasificación a partir de gas, de carbón. El futuro de la matriz energética en la región es una discusión que deberá generarse en el corto plazo. Para Panorama 15, Karen Undurraga. Los animales son también un recurso que se explota en Chile. Los lagos es una de las regiones que usa sus especies para producir de manera masiva productos derivados de la leche. Se trata de la zona que alimenta a gran parte de Chile con lácteos y Marcelo Vera nos cuenta más. Según la Oficina de Estudios y Políticas Agrícolas, ODEPA, durante el 2011 a nivel nacional las plantas procesadoras recibieron más de 2.100 millones de litros de leche fresca. Solo en la región de los lagos, esta cifra bordeó los 900 millones, representando cerca del 45% de la producción láctea de todo el país. Y para el año que recién termina, se calcula un aumento en la producción. Según datos de Fede Leche, hasta octubre del 2012, la industria regional ya superaba los 750 millones de litros, y la meta que se plantea para el 2014 es sobrepasar los 1.000 millones. Un panorama optimista que contrasta con la difícil situación que afrontaron los agricultores del rubro hace unos pocos años. Hay que recordar que a fines de la década de los 90 sufrimos una situación que fue la peor de las situaciones, como la tormenta perfecta. Es decir, teníamos mucha leche
con excedente por primera vez, produciendo más leche de la que consume el país, y eso al precio más bajo probablemente. En ese periodo se generó grandes pérdidas y eso tomó más o menos 5 o 6 años en poder recuperarse, que la industria se recuperara. La producción lechera de la región se ha visto favorecida por un escenario de aumento del consumo interno, el que experimentó un salto desde los 128 litros per cápita el 2010 hasta superar los 140 litros por persona durante el 2011. Nosotros deberíamos estar en torno a los 200 litros per cápita y estamos en los 142 aproximadamente. Y por supuesto que la meta, eso significaría que nosotros deberíamos producir cerca de 1.000 millones de litros más solamente para consumo nacional para llegar recién a los estándares que está exigiendo la Organización Mundial de la Salud. Estas cifras aún están lejanas. El país dedica el 80% de su producción al consumo interno y debería aumentarla en otros 1.000 millones de litros para alcanzar las cifras recomendadas por la OMS. Aún así, la industria lechera de la región de los lagos parece recuperarse de los años difíciles, cuando varios pequeños productores se vieron obligados a cerrar por los bajos precios de la leche. Marcelo Vera, Panorama 15. Hacemos una pausa en Panorama 15, no se vaya, ya regresamos. Panorama 15, la voz de las regiones. Panorama 15, la voz de las regiones. Estamos con Alejandro León, director del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos de la Universidad de Chile, para hablar de recursos, que ha sido un tema recurrente en Panorama 15. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Queremos partir hablando de un tema que se nos ha aparecido mucho en las distintas notas de las regiones del año pasado, que es el agua. El agua parece estarse acabando o estarse mal administrando, pero ¿cuál es tu visión particularmente sobre la administración del recurso agua en nuestro país? Bueno, el año en que estamos viviendo, el periodo en que estamos viviendo en realidad es particularmente relevante por los efectos que todos conocemos de la sequía. Hay una cantidad de zonas del país en que el agua se está ya prácticamente desaparecido o es muy escasa. Y lo que normalmente sucede es que durante la sequía la gente se acuerda del agua. Y después ya cuando viene la primera lluvia ya se terminó la sequía y todo el mundo vuelve a la vida normal y se nos olvida el tema nuevamente hasta la próxima sequía que viene. Entonces... Lo que no quiere decir que siempre haya agua o que no estemos en un problema de reducción del recurso. Por supuesto, lo que no quiere decir que haya un problema... estacional solamente. Claro, hay un problema de largo plazo en el fondo. Por un lado tenemos que las fuentes de agua tradicionales se han ido achicando, sabemos, y eso ha sucedido a todo lo largo del continente americano y en muchas otras partes del mundo también. Los glaciares se han ido replegando por efecto del aumento de la temperatura, de manera que una de nuestras fuentes de agua dulce fundamentales, de aguas continentales, se nos disminuye a gran velocidad. ¿Qué pasa en ese sentido con las políticas que hay o no de reutilización de agua? En Chile tengo entendido que no alcanza ni siquiera un 1% los procesos de reutilización, mientras por ejemplo en lugares como Israel tiene un 73%. Sí, claro. Bueno, la verdad que hemos hecho poco en ese sentido, hemos sido flojos, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo... cierto, hay pocos lugares en donde se reutilice el agua. Yo hice mi doctorado en Arizona, que es una zona desértica, y las ciudades en Arizona están obligadas a reciclar el agua y esa agua desde luego la usan para regar campos de golf o algunos tipos de agricultura que no van dirigidos al consumo humano. Pero hay incentivos del Estado para que eso suceda. Entonces nosotros aquí, hasta ahora, qué bien que al menos ya tenemos un altísimo porcentaje de sanitización de las aguas negras.
o las aguas negras y grises de las ciudades. Pero nos falta ahora implementar el paso siguiente, que es la reutilización de esa agua. Entonces, en el largo plazo, independiente que haya una sequía o no, tenemos que tener presente que nuestra oferta tradicional de agua disminuye, y por el otro lado la demanda de agua sigue aumentando porque aumenta la población, sobre todo aumenta la producción, sobre todo la producción minera, que es altamente demandante de agua, además en una zona del país en donde el agua es escasísima. Por lo tanto, tenemos ahí un círculo o una ecuación difícil de resolver. Y desde tu punto de vista, ¿ha habido una mirada de Estado respecto de esto? ¿Cuál es tu visión sobre las políticas que se han tomado en el manejo del agua? Bueno, en el manejo del agua, lo que tenemos en la gestión del agua, lo que tenemos esencialmente hasta hoy es el Código del Agua de 1981 con una modificación de 2005. Y en el fondo ese código de 1981 responde al momento histórico en el momento que fue promulgado. Y esencialmente, ¿en qué sentido? En el sentido de que es un código que está esencialmente orientado a promover la producción. Lo que le interesaba al Estado, al gobierno y al Estado en ese entonces era promover la producción. Se estaba abriendo la economía al mercado, al comercio internacional, de manera que para esa circunstancia, claro, efectivamente sirvió muy bien el código para aumentar la eficiencia técnica y luego la eficiencia económica. Sin embargo, hoy en que las condiciones son distintas. Y que el jaguar ya se crió, digamos, porque en esa época estaba en pañales. Claro, ya está medio encanecido el jaguar a estas alturas. Entonces, ahora lo que nos corresponde es volver la mirada hacia los temas que hemos de alguna manera dejado abandonados. Y eso es el tema ambiental. En el fondo, las mineras no pueden seguir usando agua de la forma que lo han hecho. En el fondo hay a lo largo de todo Chile. Por otro lado, antes de eso tal vez hay que decir que la autoridad encargada de la entrega de los derechos de agua tampoco ha contado con la información técnica como para saber exactamente cuánta agua hay y cuánta agua o cuántos derechos entonces se entregan en virtud del agua física. Entonces, porque nos ha faltado la capacidad técnica para medir. ¿No ha habido aparatos o personas adecuadas para medir cuánta agua corresponde entregar? No ha habido probablemente la capacidad institucional, porque normalmente como el aparato estatal se redujo en su momento, entonces siempre estamos cortos de personas, cortos de presupuesto, etc. Por lo tanto, la Dirección General de Aguas no ha tenido la capacidad para saber exactamente cuánta agua hay en una cuenca. Y así hemos visto entonces, hay ejemplos clásicos, Copiapó, etcétera, en donde se han entregado más derechos del agua física que realmente existe. ¿Qué pasa? Más allá del problema de la medición, por otros problemas también. O sea, hay muchas presiones para poder tener esa agua a favor de la industria, ¿no? Por supuesto, y además hay una serie de problemas operacionales, porque la DGA hoy no tiene la autoridad, por ejemplo, para entrar a un predio y clausurar un pozo que se sabe que es ilegal. Entonces hay todo un problema engorroso. Primero que hay poquísimos inspectores. De pronto una región completa tiene 1 o 2 inspectores. Entonces la capacidad humana de control que hay de estas situaciones irregulares es prácticamente nula. Y luego esos inspectores tienen que ir a hacer la denuncia al juzgado. El dueño del campo les puede prohibir la entrada. Nos han contado muchas veces que simplemente les tiran los perros.
Entonces hay y en el proceso se seca el pozo porque... claro, el pozo en el fondo puede seguir funcionando mientras tanto. Entonces hay que constituirse ahí con la fuerza pública, es decir, ir con carabineros. Entonces es un proceso largo y que no siempre ha resultado bien. Por lo tanto, si hay alguien que quiera tener un pozo ilegal, se las arregla para poder hacerlo. Entonces, eso nuevamente incide en que la demanda o el uso de agua en muchos lugares de Chile sea, entre comillas, impropio. No es lo que debiéramos tener. Ahora, hablemos de desertificación, que es tu tema. Este problema, una de las soluciones que se ha planteado es toda la discusión en torno a la ley de bosque. Nosotros lo revisamos un par de capítulos antes y uno de nuestros entrevistados nos decía sí, uno puede tener más bosques y desde ese punto de vista conservar mejor los recursos, pero esos bosques que tenemos nosotros, que son principalmente especies exóticas, consumen mucha más agua que los otros que hubo en algún momento o que otras especies. ¿Cuál es tu postura respecto de la conservación del recurso? La conservación del recurso de agua relacionado con el tema de los bosques. Bueno, el tema de los bosques es un tema interesante porque, bueno, por un lado, Chile ha sido exitoso gracias a la aplicación del decreto 701 en promover la plantación de especies forestales y eso, desde luego, ha aumentado las exportaciones. Hasta ahí muy bien. Sin embargo, ahí nuevamente tenemos un pasivo ambiental tremendo porque primero hemos arrasado, por ejemplo, con lugares como la cordillera de Nahuelbuta. Yo hace un par de semanas la recorría y prácticamente los vestigios de bosque nativo son así una muestra nomás que hay ahí a la pasada a la orilla del camino. Pero uno puede ver cientos de miles de hectáreas en todo el sur hasta Chiloé y más allá, de pino y eucaliptus, lo cual, desde luego, nos abre una interrogante adicional. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias medioambientales que esto tiene? Y es cierto que lo que tú dices, que en el caso de los eucaliptus se sabe que efectivamente funcionan como bombas de agua, chupan mucha agua y la evaporan, de manera que en general, y la literatura científica así lo muestra, en los ecosistemas en donde hay mucho eucaliptus, bueno, las napas de agua tienden a bajar, de manera que la disponibilidad de agua también se ve afectada. Entonces hay desde luego comunidades, el espacio rural se ve afectado en este caso negativamente y muchas veces ese mismo espacio rural viéndose afectado negativamente no recibe ninguna de las externalidades positivas de esta actividad económica cuyos resultados se van a otros lugares o a otros bolsillos, si tú quieres. Seguro. ¿Cuál sería? O sea, nosotros tenemos un problema, está claro. Hay un enfrentamiento entre la necesidad de agua y la necesidad de producción, podríamos decir, esta ética que tenía la ley del 81, ¿no? Pero, ¿cuál sería la solución o cuál sería una de las soluciones que debiera plantear el Estado respecto a esto? Bueno, no hay ninguna. Primero, yo siempre le cuento a mis alumnos que no hay ninguna actividad humana que sea absolutamente neutra en términos del impacto que nosotros podemos hacer sobre los recursos y sobre el ecosistema. O sea que obviamente los países necesitan producir, necesitan la producción económica, se necesita la generación de riqueza, eso por una parte. Sin embargo, para que esa generación de riqueza y ese aumento de bienestar sea perdurable, tenemos que poner la atención en el concepto de la sustentabilidad. Y en eso creo que el Estado, nuestro aparato legislativo ha fallado porque efectivamente los resguardos para que la sustentabilidad sea algo efectivo no se han hecho. Por lo tanto, nosotros, como en el caso del agua, como en el caso de la desertificación, el tema del suelo, no tenemos, por ejemplo, una ley de suelo que obligue
al propietario de un predio a conservar el suelo. El dueño de un predio puede hacer lo que le venga la real gana, y así vemos que hay cientos de hectáreas en donde se han plantado paltos, cítricos, etcétera, que se plantan a favor de la pendiente, y hay literatura local. La Universidad Católica de Valparaíso mostró hace algunos años que son muchas las toneladas de suelo que son arrastradas por causa de la lluvia hacia el fondo del valle. Entonces, en el caso, específicamente en los recursos que tienen más relevancia para la agricultura, que son el agua y el suelo, no tenemos los resguardos legales, no hay políticas de conservación adecuadas. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos lamentablemente tiempos limitados, pero esperamos volver a contar contigo en otro capítulo. Con todo gusto. Hasta que llega este capítulo, esperamos que haya sido ilustrador y que vaya usted teniendo una postura respecto de la administración de nuestros recursos. Nos vemos la próxima semana. Panorama 15, la voz de las regiones.